buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga de manera especial. Es un gusto poder estar en esta mañana compartiendo un devocional más a través de la palabra del Señor. Le quiero animar y retar a tener una vida devocional práctica, donde usted profundiza su relación con el Señor. Yo creo que la cosa más valiosa que un creyente puede hacer es mantener una vida devocional personal y una buena conexión con su iglesia local. Si usted no tiene una buena iglesia local, bíblica, cristocéntrica, enfocada en la familia, donde usted pueda congregarse, nosotros tenemos la primera iglesia bautista de habla española, donde nosotros tenemos 92 años proclamando la verdad del Señor por más de 9 décadas, y lo que queremos es que usted pueda tomar la decisión de ser parte de una iglesia vibrante, bíblica, que honra y glorifica el nombre del Señor. Quiero terminar de utilizar en una sección de 3 mini sermones que estoy compartiendo en estos devocionales, unas declaraciones que encontré en Lucas capítulo 4, versículo 22 al 32. Mire lo que dice aquí. Y todos le daban testimonio y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Y él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído haber sido hechas en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y dijo: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su tierra. Mas en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, que hubo una grande hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a Sarepta de Sidón, a una mujer viuda. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, mas ninguno de ellos fue limpio, sino Naamán el Siro. Entonces todos en la sinagoga fueron llenos de ira, oyendo estas cosas, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual la ciudad de ellos estaba edificada, para despeñarle. Mas él, pasando por medio de ellos, se fue. Yo quiero que en esta última sección meditemos en esta declaración que he titulado perseverando en hacer el bien. Perseverando en hacer el bien. Creo que cuando llegamos a rechazar las bendiciones de Dios y rechazamos la soberanía de Dios, como lo hizo el pueblo de Israel en esta sección de estos 10 versículos, la cosa más difícil de hacer en el tiempo es perseverar en hacer el bien. Y de eso quiero hablarle en este devocional: perseverar en hacer el bien. Vamos a orar. Padre, bendice este día, bendice este devocional, esta meditación en tu palabra. Y mi Dios, ayúdanos a perseverar y a hacer tu voluntad en Cristo Jesús. Amén. Amén. Esta declaración que acabo de hacer, sin duda, es una de las cosas más difíciles de mantener a lo largo de los años en la vida cristiana. La Biblia nos dice que el Señor Jesucristo, al leer el rollo del profeta Isaías y comenzar a declararles que ese día se había cumplido esa escritura, y comenzó a enseñarles, y en el inicio comenzaron a aceptar con gracia las palabras del Señor Jesús. Ahora encontramos de parte de los de esta región donde el Señor Jesucristo comenzó su ministerio, encontrando un rechazo directo al Salvador desde su propia ciudad. Y Él les dijo por eso que sin duda me diréis: médico, cúrate a ti mismo. Y también que ningún profeta es acepto o con honra en su propia tierra. Aún así, el trato que le dieron al Señor Jesucristo, intentando llevarlo al pináculo del templo y de literalmente lanzarlo por el despeñadero desde la ciudad donde el pueblo se encontraba situado, la Biblia nos dice que el Señor Jesucristo continuó trabajando. Le expulsaron de la sinagoga y continuó enseñando. Fue arrojado de Nazaret y continuó enseñando. Y se fue a Capernaum y literalmente continuó enseñando. Continuó perseverando en hacer definitivamente el bien. El ejemplo que cada uno de nosotros aprendemos de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, creo que definitivamente, hermanos, es un principio que
a lo largo del tiempo hay tantos creyentes que se olvidan del valor y de la importancia de aprender a perseverar en hacer el bien, pase lo que pase, suceda lo que suceda y cueste lo que cueste en la vida cristiana. Se nos olvida que cuando el Señor Jesucristo dijo que si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día, que el instrumento de la cruz era un instrumento de tortura en los tiempos romanos. Creo que una de las cosas más valiosas que el Hijo de Dios debe de reflejar en el tiempo y en el desarrollo de su andar espiritual, hermanos, es un asunto de aprender a perseverar en la vida cristiana. Creo que a pesar de las dificultades y conflictos que vivió el Señor Jesús, se nos enseña a perseverar en hacer el bien aun cuando hay desánimo. A pesar del rechazo de nuestro Señor Jesucristo, que por modelo por excelencia nos enseña que el Señor Jesucristo vino a esta tierra para realizar una obra y la terminó literalmente, aún a pesar de todas las vicisitudes y conflictos y batallas que nuestro Salvador vivió. Creo que en el tiempo la cosa más importante que todo cristiano debe de aprender como una marca distintiva de su buena relación que debe de tener con Cristo Jesús es que usted persevera. Persevera en el conflicto, persevera en el gozo, persevera en la alegría, persevera en el dolor, persevera en la dificultad, persevera en los goces de la vida cristiana, persevera cuando Dios le dice que no, persevera, porque la marca de un creyente que toma el ejemplo del Señor Jesús es de que perseveramos en hacer el bien, aún a pesar de y en contra de, enfrentando cualquier dificultad que se nos pueda venir y presentar en nuestra vida cristiana. Creo que en este tiempo de pandemia que nos ha tocado vivir, hay una verdad que todo cristiano debe de comprender, no podemos desmayar. Tenemos una responsabilidad moral y espiritual delante del Señor de mantenernos perseverando en hacer el bien aún a pesar de cualquier conflicto o dificultad que se nos pueda presentar en nuestra vida. Sea como misionero o pastor o maestro de escuela dominical o en el área en la que nos haya tocado servir, a veces la gente no logra entender lo que uno quiere realizar para la gloria de Dios y cuántas vicisitudes y conflictos uno se encuentra en el periodo del servicio. Debe de haber unos que caven el suelo, debe de haber otros que quiten las piedras, debe de haber otros que recojan la cosecha, y creo que esa es la verdad más difícil de vivir en nuestra vida como cristianos. En toda área del ministerio, al menos estas tres áreas deben de ser recordadas. Alguien está cavando el suelo, alguien está quitando las piedras y alguien está recogiendo la cosecha, pero debemos de perseverar en hacer el bien aún ante cualquier conflicto o dificultad que nosotros estemos viviendo en nuestra vida. Yo he visto a tantos cristianos desanimados por los malos ejemplos. Bendito sea el Señor. Malos ejemplos los tuvo el propio Señor Jesucristo ante sus ojos cuando tuvo un hombre que traicionó su confianza y besó su mejilla entregando al Hijo del Hombre. Pero aún así fue a la cruz y pagó por sus pecados y los míos. Somos llamados a perseverar en hacer el bien aún a pesar de las traiciones que puedan venir a la vida del cristiano. Que cada uno de nosotros aprendamos esta verdad de trabajar y mantenernos en el lugar donde Dios nos ha colocado. Servimos al Señor y no a los hombres. Y bendito sea el Señor, llegará el día en que nuestro ejemplo por excelencia premiará nuestras obras y nuestros motivos por el cual realizamos lo que realizamos en la voluntad del Señor. Creo que el día de hoy, hermanos, somos llamados a perseverar recordando que todos los disgustos, sinsabores, acusaciones, ataques, rechazos, no respuesta muchas veces de parte del Señor, nos capacitan en nuestra vida como cristianos para mostrarle a este mundo que hay cosas como la fe y la paciencia
que nos sostienen ante cualquier dificultad, cualquier vicisitud, cualquier rechazo, haciendo el bien en nuestra vida cristiana. Somos llamados a hacer el bien a pesar de, y aún en contra de. Y he visto, como dije, a tantos creyentes a lo largo del tiempo, literalmente desalentarse, desanimarse, flaquear, desmayar, literalmente detenerse de seguir haciendo y cumpliendo la voluntad del Señor, porque no han comprendido que aun cuando el Señor Jesucristo estaba a punto de ser lanzado de ese punto de la ciudad alta, edificada sobre piedras, literalmente queriéndole arrebatar la vida a nuestro Salvador, nuestro Señor continuó haciendo el bien aún a pesar de cualquier dificultad. La Biblia nos dice claramente, hermanos, constantes declaraciones de mantenernos haciendo el bien. La Biblia dice que Pablo dijo en segunda a Timoteo capítulo 2, en el versículo 4, estas palabras: mire, ninguno que milita se embaraza en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y aún también el que lidia, dice, no es coronado, sino lidiar legítimamente. Y luego dice, el labrador para recibir los frutos es menester que trabaje primero. Y mire cómo Pablo le dijo a Timoteo esto: considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento. ¿Cómo necesitamos en estos días de tinieblas, obscuridad, de incertidumbre, cristianos que permanecen haciendo el bien aún a pesar de cualquier dificultad que nosotros vivimos? El mundo no necesita ver en nosotros creyentes acobardados y atemorizados. Necesita ver a creyentes comprometidos y determinados a realizar el perfecto plan del Señor en nuestras vidas, aún a pesar de cualquier dificultad o conflicto que nosotros podamos vivir en nuestra vida. Creo que nos hace falta emular la fe y la determinación del Maestro, de nuestro Maestro por excelencia, que es el Señor Jesús. Me gusta mucho lo que la palabra de Dios nos declara cuando dice en el libro de Hebreos capítulo 10, y quisiera terminar este devocional llevándole a meditar en estas palabras de Hebreos 10:34. Mire lo que dice en Hebreos 10:34: porque de mis prisiones también os resentisteis conmigo. Dice, y el robo de vuestros bienes padecisteis con gozo, conociendo que tenéis en vosotros una mejor sustancia en los cielos y que permanece, permanece. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande remuneración de galardón, porque la paciencia os es necesaria, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Yo creo que si hay algo que el cristiano debe de recordar es que aún a pesar de cualquier batalla, dificultad, conflicto, adversidad negativa de parte del Señor, debemos de mantenernos literalmente, hermanos, haciendo la voluntad del Señor en nuestras vidas. Y luego dice esto: porque aún un poquito, mire, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Podemos pasar por vicisitudes, conflictos, batallas como vivió nuestro Señor Jesús, pero hoy está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros y habita por la fe en nuestros corazones. Debemos de mantenernos haciendo el bien. Y luego dice, ahora el justo vivirá por fe, mas si se retirare, mire, no agradará mi alma. Y luego dice, porque nosotros no somos tales que nos retiremos para perdición, sino fieles para ganancia del alma. El día de hoy, hermanos, tenemos que ser recordados en esta sección de Lucas capítulo 4, en el versículo 22 al 32. En nuestra vida como cristianos somos llamados a perseverar en nuestra vida como cristianos, a hacer el bien aún a pesar o en contra o en la adversidad que nosotros nos estemos encontrando en nuestra vida pasando. Somos llamados a perseverar en hacer el bien en nuestra vida cristiana, y que el Señor nos mantenga haciendo y cumpliendo la voluntad del Señor en nuestra vida, porque solamente así vamos a emular el ejemplo de nuestro Maestro, nuestro Salvador, el Señor Jesús. Que el Señor nos ayude en este día. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos a perseverar en hacer el bien, aun cuando hay rechazo, aun cuando hay dificultades, aun cuando hay amenazas, aun cuando está esta enfermedad. No nos permitas ni desanimarnos ni desalentarnos.
Ayúdanos a mantenernos haciendo el bien, esperando el premio de nuestro galardón de fidelidad a tu causa. Bendice este tiempo, bendice a tu pueblo en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que pasen un precioso día tomando la firme decisión de mantenerse haciendo el bien para la gloria de su nombre. Que el Señor les bendiga, hermanos, que tengan un precioso día.